Buen día a todos. El tema que me corresponde tratar con ustedes es las recomendaciones nutricionales para promover la salud, dieta normal, aspectos prácticos. Yo soy doctorante en bioética, pero soy licenciada en nutrición y estoy encargada de la consulta número 2 de nutrición. Las recomendaciones nutricionales desde la perspectiva médica y los requerimientos normales están integrados en un proceso de atención nutrimental, eficaz y de calidad, ofreciendo al médico un marco de referencia para el pensamiento analítico y la toma de decisiones relacionadas con la nutrición y la solución de problemas. Este tema es un tema muy completo, en donde nosotros vamos a poder integrar varios indicadores en el proceso de atención nutrimental, los cuales les van a dar una perspectiva más amplia de cómo poder dar el seguimiento a nuestros pacientes o a sus pacientes, tanto a nivel clínico, médico, y con un poco de conocimientos hacia el nivel nutricional. Los pasos de evaluación del proceso de atención nutrimental incluye varios pasos que los tenemos que considerar. El primero es la toma de mediciones antropométricas. En esta tenemos lo que es la estatura, el peso, el índice de masa corporal, IMC, cambios de peso, rangos de índices, percentiles de crecimiento y medidas corporales. Las siguientes son datos bioquímicos, exámenes de laboratorio y procedimientos, historia del paciente, antecedentes personales, médicos de salud y sociales, antecedentes alimenticios, ingesta de alimentos, nutrimentos, historia alimentaria, medicación y uso de medicamentos complementarias, alternativas, creencias y conductas, actividad física y ejercicio, estimación de los requerimientos de nutrimentos. Y estas se deben determinar a través de ciertas fórmulas para poder calcular el requerimiento energético, las cuales están dadas, las principales, por dos ecuaciones, que es la Harris-Benedict y la de Mifflin. En estos pasos de evaluación del proceso de atención nutrimental, al ver los puntos, tal vez a ustedes les va a hacer un poco de ruido y van a encontrar que consideré en la parte más abajo la historia del paciente, los antecedentes, y puse como punto importante las mediciones antropométricas. ¿Por qué lo hice? Porque dentro de esta clase ustedes van a tener la oportunidad de llevar a cabo precisamente la toma de mediciones, que va a ser una clase práctica en la cual van a asistir y se les va a enseñar cómo deben llevarse a cabo estas. En estos pasos de evaluación del proceso de atención nutrimental es importante que ustedes los puntualicen y los observen, de que son diferentes puntos en donde la parte interesante de todo esto es conocer precisamente a la persona qué es lo que come, cómo lo come, ¿sí? Sus antecedentes patológicos, sus antecedentes bioquímicos y posteriormente también lo que vienen siendo sus mediciones antropométricas, los cuales nos van a llevar precisamente a hacer un mejor diagnóstico nutricional. Responsables del proceso de atención nutrimental. El proceso de atención nutrimental es un proceso en donde participan varias personas, que vienen siendo los proveedores de atención de la salud en general y los médicos en particular, son los responsables y la fuente más confiable de información a la salud. Los pacientes aceptan con facilidad el asesoramiento para adaptar un mejor estilo de vida de sus proveedores de atención primaria. Quiero hacerles mención quiénes son los responsables. Los responsables es todo aquel que tienen contacto con las personas o con los pacientes, ¿sí? Y que vienen siendo en atención primaria, como puede ser el médico, como puede ser la parte de enfermería, como puede ser la parte de psicología, como puede ser la parte de nutrición. Entonces, aquí en este proceso de atención nutrimental, a lo que quiero hacer énfasis es que es importante que ustedes tengan un panorama más amplio y conozcan, ¿sí?, qué es lo que se lleva a cabo a través de esta atención, en donde el paciente, al que siempre en particular siente con más confianza con lo que se le dice, precisamente es con el médico. Muy bien. Objetivo del proceso de atención nutrimental: instruir a los médicos en destrezas para conducir una valoración breve del riesgo alimentario, dado por el régimen de consumo diario en alimentos de la persona, el cual influye en su calidad de vida. El proceso de atención nutrimental es un proceso que sí quisiera que pusieran gran cantidad de atención. ¿Cuáles son los pasos que se requieren y cuáles son los conocimientos que ustedes deben de tener o conocer para poder darle un asesoramiento, una guía o una recomendación a nuestros pacientes? No significa que vamos a ser o que van a ser nutriólogos
o nutricionistas, pero sí es importante que en todo equipo interdisciplinario o multidisciplinario el equipo tenga conocimientos precisamente de lo que estamos abordando, de cómo estamos dando el seguimiento. Y en la parte más interesante es en la valoración nutricional. Régimen de consumo diario de alimentos. Se acepta como sinónimo de régimen de consumo alimentario al conjunto y cantidades de los alimentos o mezclas de alimentos que se consumen habitualmente. En el alimento se encuentran los nutrimentos. ¿Por qué quiero que conozcan este régimen de consumo de alimentos? Una de las diapositivas anteriores nos estaba hablando precisamente del cómo se iba a estimar las calorías a través de unas ecuaciones, o también conocer los hábitos o conocer qué alimentos son los que consumen las personas. Pero hay que saber que también debemos de conocer las cantidades, cómo se mezclan, ¿sí? Y cómo se consumen esos alimentos, ¿sí? En dónde nosotros vamos a encontrar los nutrimentos que son los necesarios para poder dar un buen seguimiento al paciente y para poder determinar si estos nutrimentos están en las cantidades óptimas o están en deficiencia para la prescripción de nuestra sugerencia de alimentos o de nuestra sugerencia de dieta que le vamos a prescribir al paciente. Hay que saber bien que la palabra dieta puede hacer referencia al régimen de alimentación que realizan personas sanas o enfermas. ¿Por qué quise incluir o por qué se incluye la palabra dieta? Generalmente en todo régimen de alimentación, en todo proceso de atención nutrimental o nutricional, hay una serie de indicadores que yo se los mencioné y que la parte interesante es conocer cómo come o qué es lo que come la persona. Pero también hay que ir conociendo los términos que se van utilizando. ¿Por qué? Porque ustedes se van a enfrentar a que de repente van a llegar con un paciente o le van a decir hay que seguir una dieta. Y hay que tener bien establecido qué significa la dieta. ¿Sí? Dieta es todo lo que comemos o realizan las personas sanas y o enfermas. Lo que comemos en 24 horas. Llámese alimentos nutritivos o no nutritivos. Características que debe de tener una dieta. La dieta humana se considera equilibrada, se aportan los nutrientes y energía en cantidades tales que permiten mantener las funciones del organismo en un contexto de salud física y mental, y que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. ¿Qué tenemos que hacer en la dieta o en la alimentación diaria que tenemos? Si recuerdan, ahorita les mencioné que la dieta es lo que consumimos en 24 horas. Sí, la dieta para que cumpla con las funciones necesarias para nuestro cuerpo debe de ser equilibrada y debe de aportar todos los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Creo yo que deben de conocer cuáles son los nutrientes, que vienen siendo macro y micro, carbohidratos, proteínas y grasas, y los micros, vitaminas, minerales, fibra en mínima cantidad y el agua, que también por ahí lo están incluyendo, más no como específicamente un nutriente. Pero hay que conocer de qué están compuestos esos alimentos para que nosotros sepamos si en nuestra alimentación diaria que estamos consumiendo en 24 horas se considere que estamos equilibrando nuestra dieta. Esta dieta equilibrada es particular de cada individuo y se adapta a su sexo, edad y situación de salud. No obstante, existen diversos factores geográficos, sociales, económicos, patológicos, etcétera, que influyen en el equilibrio de la dieta. Recordemos, la dieta es lo que consumimos en 24 horas, llámese alimentos sanos, llámese alimentos nutritivos o no, y en la que la requerimos o la necesitamos para mantener nuestras funciones en todo contexto de salud física y mental. Pero ¿de qué va a depender para que esta dieta sea equilibrada, que esos nutrientes estén contenidos en todos ellos? Pues de varios factores. El nivel socioeconómico, el nivel de enfermedad o patológico que los hace que a veces consumamos ciertos alimentos o no, en dónde vivimos. Definitivamente es muy importante que la dieta o la alimentación consumida en las regiones, principalmente, por ejemplo, en nuestro país, no es la misma alimentación en la región que viene siendo el norte del país a la región que es el sur del país, porque cambia precisamente ciertos factores geográficos, climatológicos que hacen que los alimentos sean más accesibles o no. Y eso es lo que nos va a hacer en definitiva si podemos consumir una dieta equilibrada o no. Definición de dieta. Por lo tanto, una dieta se define como el conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día y constituye la unidad de alimentación, que hace rato se lo mencioné. La dieta es lo que comemos en 24 horas, llámese alimentos nutritivos o no. Cabe mencionar que el término no implica un juicio sobre las características de la misma, por lo que para calificarla se deberá agregar al adjetivo correspondiente, dieta vegetariana, dieta de reducción, dieta hiposódica, etc., y que en determinadas circunstancias realizan personas sanas, enfermas o convalecientes.
En conclusión, ¿qué significa? La palabra dieta, la que consumimos en 24 horas, es lo que en los alimentos comemos, sean sanos o no, en donde en esos alimentos encontramos nutrientes, los macro y los micro, en donde esos alimentos van a estar condicionados precisamente al tipo de dieta que estamos consumiendo, dependiendo del lugar en geográfico o región en donde vivamos o lo que tengamos al alcance de nuestro nivel económico, pero que en definitiva la palabra dieta debe de ir la palabra antes para especificar hacia qué tipo de personas vamos a implementar esta alimentación. Por eso la palabra dieta vegetariana, dieta de reducción, dieta hiposódica, dieta para diabéticos, dieta para problemas cardiovasculares, ¿sí? Clasificación de las dietas, como ahorita lo estaba mencionando, y ya platicamos un poco de lo que vienen siendo las dietas terapéuticas y la dieta normal. La intención en este plan de atención nutrimental es llegar a conocer principalmente lo que viene siendo una dieta normal, porque es con la que primero nos vamos a enfrentar. Nos enfrentamos primero con una dieta normal en la que nosotros nos enfrentamos el día a día en la dieta que nosotros consumimos, que debe ser una dieta normal, la cual a veces no es balanceada, la cual a veces hasta nuestro mismo nivel socioeconómico nos permite consumir o nuestra propia actividad de trabajo o demanda. Entonces, las dietas primero la tenemos que implementar en una dieta normal hacia nuestra persona para poder darle las sugerencias a nuestros pacientes que vamos a estar atendiendo día con día. Aquí voy a definir lo que son las dietas terapéuticas, que pueden definirse como modificaciones cuantitativas y cualitativas de la dieta normal. La dieta cualitativa es la que se ajusta al tipo de alimento, permitiendo, ejemplo, las dietas para tratar trastornos gastrointestinales, y la cuantitativa se calcula con un incremento o decremento en la cantidad de constituyentes de nutrientes, ejemplo, dieta para diabético o nefrópata. Entonces, hay dos conceptos de dieta, la dieta terapéutica y la dieta normal. La dieta terapéutica se divide en cualitativa y en cuantitativa, y que la dieta terapéutica va a ir inclinada de acuerdo a un proceso de enfermedad o un proceso patológico. La dieta normal es aquella alimentación que cubre las necesidades del organismo, es suficiente en calorías, completan todos los nutrientes adecuados a las características fisiológicas de la persona y al medio en que vive. Cubre las necesidades del organismo. ¿Qué significa? Que no todos somos iguales, que dependiendo de nuestro sexo, dependiendo de nuestra estatura, dependiendo de nuestro peso y dependiendo de nuestra talla, pues esta debe de cubrir nuestras necesidades propias de calorías. También esta cumple con todos los nutrientes adecuados a las características fisiológicas de la persona y al medio en que vive, que hace rato lo mencioné. No, dependiendo del nivel socioeconómico y la región en la que estemos, es el tipo de alimentación que nosotros vamos a estar consumiendo. Importancia de una nutrición adecuada. Las células del cuerpo requieren una nutrición adecuada para su funcionamiento normal. Todos los sistemas pueden afectarse cuando hay problemas nutricionales, dietas terapéuticas. La nutrición adecuada es un factor fundamental para el vigor y el desempeño de una persona, y para que una persona funcione a su nivel óptimo debe consumir las cantidades adecuadas de alimentos que contengan los nutrientes esenciales para la vida humana, lo que viene siendo la dieta normal. ¿Qué debemos de considerar para poder llevar una dieta normal? Lo que debemos de considerar y debemos de conocer vienen siendo las recomendaciones nutricionales. ¿Qué son las recomendaciones nutricionales? La alimentación es una cadena de hechos que comienza en el cultivo, selección, preparación del alimento, hasta las formas de presentación y el consumo de grupos de ellos. Por eso les puse por ahí la presentación del plato del bien comer, porque a través de este plato del bien comer nos está mencionando los diferentes grupos de alimentos que nosotros podemos consumir, pero que en realidad debemos de consumir de cada grupo cierta cantidad en cada tiempo de comida, tanto en desayuno, en comida y en cena. Por eso menciona que la alimentación es una cadena de hechos, ¿sí? En donde empieza desde cómo se cultiva, desde cuál seleccionamos, por eso les mencionaba que de acuerdo a la región en que vivimos no tenemos acceso a los mismos alimentos, desde cómo se prepara el alimento, porque la preparación es muy importante si estos alimentos deben de ser o no en la forma en que la persona se puede alimentar. Si imagínense una persona que no tiene o no puede alimentarse a través de vía oral, hay que buscar la manera en cómo se va a preparar ese alimento, si se va a preparar a través de sonda, ¿sí? ¿Qué tipo de técnica vamos a poner para cocción? ¿Cómo se van a presentar los alimentos? ¿Sí? Porque también, como dicen, de la vista nace el amor. ¿Cómo vamos a presentar ese menú o esa dieta? Y el consumo de un grupo de ellos. ¿Qué significa? Que es muy importante saber
cuáles son los diferentes grupos de alimentos que tenemos al alcance para poder hacer una dieta completa o una dieta balanceada. Una alimentación saludable se logra combinando varios alimentos en forma equilibrada, lo cual satisface las necesidades nutritivas para un correcto crecimiento y desarrollo, capacidades físicas e intelectuales. La alimentación saludable se logra combinando varios alimentos en forma equilibrada. ¿Qué es lo que sucede? No sabemos equilibrar. Aquí, observando el plato del bien comer, podemos ver que probablemente en nuestra alimentación, y lo pueden hacer ustedes, porque lo importante es conocernos primero nosotros y posteriormente poder transmitir estos conocimientos a los pacientes, es saber en el desayuno, por ejemplo, si tenemos horario y qué alimentos comemos. Imagínense que de ese plato nutrimental a lo mejor lo que tomamos son las tortillas, ¿sí? Y, por ejemplo, en la parte donde está el queso y está la carne, tomamos la carne porque queremos comer algunos tacos, ¿verdad? Y probablemente agregamos la grasa. Pero ¿en dónde dejamos los otros grupos? Por ejemplo, el grupo de las verduras o el grupo de las frutas. Por eso la parte interesante que debemos de incluir el consumo de cada uno de estos grupos en cada tiempo de comida, ¿sí? Tanto en desayuno, como en comida, como en cena. La alimentación saludable se elabora en relación a las recomendaciones cuantitativas expresadas en valores numéricos, útiles para los profesionales de la salud, médicos de atención primaria, investigadores en ciencias biomédicas, nutricionales, incluyendo las ingestas de referencia para nutrientes y otros componentes alimenticios, que vienen siendo las RDA. Las RDA es la ingesta diaria promedio que cubre el requerimiento de nutrientes en casi todas las personas sanas pertenecientes a una categoría de edad y sexo. Vamos a empezar un poquito o retomar en qué consiste todo esto. El plan de atención nutrimental, primero en qué va a consistir, pues precisamente en conocer cuáles son los indicadores básicos que debemos de incluir. Como los mencioné, medidas antropométricas, medidas bioquímicas, determinación de la historia clínica, conocer cómo vamos a calcular el valor energético, conocer sus alimentos. Pero ¿qué tenemos que conocer para poder hacer todo ese plan? Pues conocer precisamente la alimentación normal que nosotros tenemos, en cual donde esa alimentación normal se traduce en dieta, que la dieta es lo que consumimos en todo un día, ¿sí? Que debe de ser alimentos sanos. Estos alimentos deben de ser precisamente incluyendo cada grupo de alimentos, ¿sí? En donde debemos de estar balanceando. Pero todo esto, ¿en qué se va a fundamentar? Nosotros tenemos que conocer precisamente qué cantidad de esos alimentos o de esos nutrientes que están en esos alimentos son las que va a consumir de acuerdo cada persona, ya sea por su sexo o por su edad. ¿Y en qué lugar nosotros los vamos a poder encontrar? Pues precisamente en estos puntos de referencia que vienen siendo las recomendaciones dietéticas diarias o las recomendaciones nutricionales diarias, en donde nos especifican cuáles son las necesidades de los macro y de los micronutrientes y que están agrupadas, por decir, vamos a hablar de las cantidades de vitamina A, cuál es la recomendación de vitamina A para las personas en base a su edad, en base a su sexo primero, a su edad, ¿sí? Que son las que nosotros debemos de proporcionar. Ya haciendo esas adecuaciones, pues ya después nosotros nos tendríamos que ir a conocer precisamente la alimentación de la persona, saber qué es lo que consumen todo un día, cómo lo está balanceando. Después de ahí se tiene que hacer un análisis más intenso de cada alimento, poder determinar qué cantidades de vitamina A contienen esos alimentos, y es en donde nosotros podemos ya hacer un estudio más analítico, que es lo que mencionaba en un inicio, las presentaciones, de que podemos determinar y poder ver cuánto es lo que está consumiendo las personas en relación a vitamina A contra lo que se está recomendando. Existe otra parte interesante que también nos pueden orientar precisamente para comer en una manera más balanceada con los diferentes grupos. Vienen siendo las guías alimentarias. Están basadas en alimentos saludables de acuerdo a cada región o nación. Se fijan que yo hice énfasis en que la alimentación cambiaba en el país, en la parte norte con relación a la parte sur. La región es determinante de lo que vamos a tener al alcance. Si hacemos un estudio en cuestión de cantidades cuantitativas en cantidades de alimentos, podemos ver que los diferentes grupos de alimentos, que son la leche, las frutas, las verduras, los panes, cereales, carnes y grasas, que de hecho lo podemos apreciar aquí en la pirámide de alimentos, observaríamos que en la región del norte se consumen ciertos alimentos como en la región sur. Por eso hace rato yo les mencionaba en el plato nutrimental y les estaba indicando que, por ejemplo, cuando comemos tortilla, comemos carne, a lo mejor son de deshebrada y le ponemos grasa y son los tacos, que son los tacos al vapor. Y les dije, ¿y dónde quedan las frutas y dónde quedan las verduras?
¿sí? Porque ese es un estilo de vida que tenemos conceptualizado en la parte norte o región en la que vivimos. Si nosotros nos vamos a otra región, a lo mejor en el centro de México podemos percatarnos que se utilizan más las frutas y las verduras en los guisos. Simplemente algunos de ustedes lo deben de saber, o por ejemplo cuando encontramos las quesadillas. Un ejemplo podría mencionar las quesadillas de flor de calabaza, cuando eso no está acostumbrado en la región en la que vivimos a consumirlo. Por eso es importante conocer el plato nutrimental o las guías alimentarias a través de lo que original empezó fue la pirámide de alimentos. La pirámide de alimentos es una guía a nivel internacional, ¿sí? Que se ha ido modificando, pero cada país y cada región tiene diferentes formas de conceptualizar a las pirámides de alimentos. En México se implementó a través de lo que viene siendo el plato del bien comer. Ejemplos de guías. Ahorita aquí en la primera diapositiva, que lo puse un poco separado, les voy a presentar en los diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos, en Japón, en España, en Portugal, en Reino Unido, en India, en la República Dominicana, en México, en Chile, en Australia, cuáles son los diferentes guías alimentarias. Y estos son los esquemas. Si ustedes pueden ver, están estructuradas o están, puedo decir, empaquetadas en diferente diseño, pero es de acuerdo a las necesidades de cada país y más que nada de acuerdo a los alimentos, porque los alimentos en cada región y más en cada país son diferentes. Simplemente nosotros podemos ver la cultura y no nos vamos a ir lejos, que no es un ejemplo típico de una alimentación de los países asiáticos, por ejemplo, cuando comemos o consumimos aquí lo que le llaman comida china. Ellos utilizan, en definitiva, más lo que vienen siendo las verduras dentro de sus alimentos, lo cual nosotros no lo manejamos. Y en la H ustedes pueden observar que ese es el plato del bien comer. Ese es el plato que se utiliza precisamente aquí en México, ¿sí? Y es en la manera en donde vienen diferentes colores. Nos menciona que el verde es lo que es como en el semáforo, verde, blanco y rojo. Rojo, amarillo y verde, en donde lo verde es lo libre o es, en pocas palabras, lo que debemos de consumir más. En el amarillo, que es en donde debes de tener algo de precaución y ten cuidado. Y en lo rojo es donde debes de poner mucha atención y es alto. Esto se debe de consumir en cantidades específicas precisamente recomendadas, ¿verdad? En lo que viene siendo las guías alimentarias o precisamente recomendadas en base a sus nutrientes por las recomendaciones nutricionales diarias. Y si pueden ver en el I, pues ya vemos otro tipo de plato nutrimental, si lo queremos manejar así, y ese fue dado en otro país que viene siendo en el país de Australia. Sí, esto es para que ustedes tengan una noción, porque de repente algún paciente va a venir y nos va a hacer algún comentario. Y en esto nosotros ya podemos estarnos enfatizando o podemos, ir teniendo nociones de cómo están estructurados o cómo está diseñado la forma en la que debemos de comer de una manera balanceada. Las recomendaciones dietéticas nutricionales para una alimentación saludable. Debemos de conocer y ustedes tienen que saber cuáles son las recomendaciones dietéticas nutricionales. Toda alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales, mantener la salud y prevenir la aparición de enfermedades. Cada persona tiene unos requerimientos nutricionales en función de su edad, sexo, talla, actividad física que desarrolla y estado de salud. Quiero hacerles mención, este cuadro o esta diapositiva es en base, en realidad, a la diapositiva anterior. Aquí nos dice que toda alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales. ¿Cómo vamos a cubrir necesidades nutricionales? Conociendo este plato del bien comer, en donde nos están especificando cuáles son los alimentos que podemos comer en más cantidad, cuáles debemos de poner un poco de atención y cuáles debemos de manejarlos con cuidado. Pero hay que recordar que todo va a estar en función de qué edad tengo, de qué sexo soy, porque no le voy a dar la misma alimentación a un niño de 11 años, a un adolescente de 11 años contra una jovencita adolescente de 11. O a un adulto mayor de 66 años, ¿sí? Contra un joven adulto de 40. Las alimentaciones son diferentes. Y la parte más interesante, la actividad física, porque eso es otra parte que ustedes dentro del plan nutrimental deben de sugerir, tener actividad física. Características para una alimentación saludable: que sea completa, debe de aportar todos los nutrientes que requiere el organismo, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Si se fijaron, yo lo mencioné, que la alimentación o los alimentos están formados por nutrientes, que son los macros y los micros, pero para que sea completa debe de cubrir con todos ellos.
¿Y qué sucede? Que cuando nos alimentamos no hacemos precisamente una alimentación completa. Evitamos ciertos grupos. Y reitero, aquí va el ejemplo que les puse del consumo en la mañana o en el momento que quieran de la alimentación del norte, que viene siendo la tortilla con carne o lo que comúnmente podemos manejar los tacos al vapor, ¿verdad? No está cubriendo precisamente con todos estos nutrientes. Que sea equilibrada. Todos los nutrientes deben guardar una relación entre sí. Hidratos de carbono de 50-60, proteínas del 10 al 15, 30-50 de las calorías totales, de grasas de 30 al 15 y de las calorías totales diarias y de 1.5 a 2 litros de agua. A veces el agua la barremos y no nos la tomamos. A veces no consumimos precisamente las cantidades propias de hidratos de carbono y los consumimos en mayores cantidades porque no comemos balanceado, porque necesitamos algo que nos dé energía y nos conceptualice nuestro cerebro y nos dé ganas de trabajar, ¿sí? Comemos más panes, comemos más galletas, ¿sí? O a veces también no consumimos ni la cantidad necesaria de proteína que el cuerpo requiere. Que sea suficiente. La cantidad de alimentos a ingerir debe ayudar a mantener el peso dentro de los rangos de normalidad y que sea variada eligiendo diferentes alimentos de cada grupo. Que esté adaptada a la edad, sexo, actividad física y tipo de trabajo. Es importante que dentro de esta alimentación lo que tendríamos que hacer y tenemos que poner mucha atención es disminuir las grasas trans, reducir las grasas saturadas, disminuir el sodio, aumentar el consumo de frutas y vegetales, incrementar los granos integrales, disminuir los almidones refinados y los azúcares simples, incrementar la fibra, aumentar los micronutrientes, controlar el tamaño de las raciones y las calorías totales y aumentar la actividad física. En esta diapositiva, esas son las partes más importantes que nosotros debemos de tener en nuestra vida diaria para poder seguir un buen plan de atención nutrimental y para poder observar cómo nosotros vamos a darle el seguimiento, la atención a nuestros pacientes o qué recomendaciones dar o qué sugerencias dar. Dependiendo el tipo de dieta, como lo mencionamos, la dieta normal o la dieta terapéutica, es la adecuación que se van a hacer en estos nutrientes. Y van a ser adecuados en base a esos nutrientes a los alimentos que la persona está consumiendo. Es aquí en donde nosotros debemos de poner énfasis en el proceso de el consumo, disminuir sal y aumentar precisamente frutas y vegetales, consumir menos grasas, aumentar los granos integrales, incrementar la fibra y la parte que les mencionaba yo, interesante e importante, es sugerir una actividad física. Dependiendo del estado patológico es como debe de darse o su estado de salud, más aún. También existe lo que viene siendo la parte de medicina del deporte en donde podemos hacer una persona que está en atención, médica o en su propia casa, domiciliaria, pero podemos sugerir que vaya alguna persona especialista en medicina del deporte para apoyarlo precisamente para este tipo de actividad. En conclusión, el asesoramiento alimentario contribuirá en la salud pública cambios conductuales sobre nutrición, ya que la población en general confía en la información de nutrición que recibe de su médico personal proveedor de atención primaria de salud. En conclusión, ¿qué podemos determinar en esto? Que en definitiva, el aprendizaje que logremos tener sobre los conceptos de nutrición, sobre cómo podemos darle un mejor seguimiento o una mejor recomendación a nuestros pacientes, ¿sí? Va a tener o va a repercutir definitivamente en el cambio de conducta, en la forma de comer en toda persona y que las personas a las que le confían precisamente son a nuestros proveedores de atención primaria de salud. Y nuestros proveedores de atención primaria de salud son los médicos. Gracias. Aquí quiero comentarles, ya terminamos con la presentación del tema que nos corresponde, pero en las siguientes diapositivas se las vamos a incluir para que ustedes tengan un proceso de lectura en casa, porque vamos a llevar a cabo un taller práctico en donde se les va a enseñar o se les va a educar de cómo deben de ser las tomas de medidas antropométricas. Cuando empecé la presentación del tema de la clase, el primer rubro que puse como indicador son las mediciones antropométricas.
Van a ser varias diapositivas, voy a así decirlas muy rapidito porque el tiempo apremia. Por ejemplo, parámetros antropométricos, que es lo que nos va a interesar, determinar el peso, la talla, la longitud, despliegues subcutáneos, perímetros y diámetro corporal. Esos parámetros ustedes los van a ir leyendo en las siguientes diapositivas, las cuales les voy a presentar así muy rapidito, en poquitos minutos a cabo, pero se les va a apoyar, ¿sí?, en cómo debemos de tomar el peso correcto a las personas. Vamos a empezar a hacer un taller con ustedes mismos, cómo debe de tomarse la talla, porque a veces no sabemos utilizar bien la báscula, ¿sí? Cómo deben de tomarse esos pliegues que se utiliza un plicómetro y cómo debemos de tomarla con la cinta métrica precisamente las circunferencias de nuestro abdomen, de nuestra cintura y de nuestra cadera, para tener menos sesgo y poder tener más precisión en la toma de ellas. Vamos a utilizar cierto equipo que va a ser el infantómetro, el estadímetro, que es el tallímetro, que a veces no lo sabemos tomar, ¿verdad? Y queda mal colocado. Ustedes lo van a leer. Vamos a utilizar báscula. Sí, la báscula va a ser una báscula mecánica que va a medir aproximadamente unos 180 kilogramos o va a llegar hasta 220, dependiendo de la báscula que tengamos al alcance ahí en la consulta. Y también vamos a utilizar un plicómetro, ¿sí? El plicómetro, que es el que nos va a ayudar precisamente a medir el espesor del tejido adiposo, ¿sí? Puede ser metálico o va a ser de plástico. Después les vamos a mostrar y les voy a educar en la forma correcta de cómo debe de colocarse la persona. Ustedes van a leer esta diapositiva, ahí vienen las especificaciones o las indicaciones de cómo debe de tomarse el peso, ¿sí? Viene el esquema o el dibujo de una persona y la técnica de medición, cuál es la que debemos de seguir. También vamos a hablar vamos a trabajar sobre cómo debe ser una toma de medida de estatura correcta, ¿sí? Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar. Vamos a medir también lo que viene siendo el ancho del codo, ¿sí? Vamos a determinar la circunferencia de muñeca, ¿sí? Con una cinta métrica especial que vamos a tener al alcance, porque hay diferentes tipos de cintas. Yo se los voy a explicar cuando estén conmigo en el taller práctico. Vamos a medir la circunferencia de brazo. Aquí viene indicado los puntos en qué lugar preciso se debe de tomar. Vamos a tomar el pliegue cutáneo tricipital a través del plicómetro. Ese es un plicómetro. A lo mejor algunos de ustedes no han tenido el gusto de conocerlo, pero lo van a conocer cuando estemos con nosotros en el instrumento a medir, con el que vamos a medir. Vamos a tomar el pliegue cutáneo bicipital, ¿sí? En qué lugar, en qué posición se debe de colocar el plicómetro, con qué dedos o cómo debe de ser la marcación, cómo debemos de presionar con nuestros dedos, ¿sí? Que esa es otra parte interesante. A veces no sabemos tomarlos y a veces presionamos de más. Vamos a tomar el subescapular, también precisamente en qué lugar, la cresta ilíaca. Aquí ya viene siendo la circunferencia de cintura, ¿sí? En qué parte específica de la cintura se coloca la medida, ¿sí? La cinta, perdón. Vamos a tomar también la circunferencia de abdomen. Vamos a tomar la circunferencia de cadera y ya. Muy bien, entonces, gracias. Ya especifiqué o vienen las diapositivas en las que ustedes van a tener tiempo de leer para que después de la clase pasen conmigo, se van a dirigir a la consulta de nutrición. La consulta de nutrición es parte del servicio de endocrinología y nos vamos a ir de 2 grupos. Primero van a ser 7 en una hora, posteriormente 7 en otra hora. Y vamos a estar continuamente cada viernes trabajando con la toma de medidas. Que tengan bonito día.